Bueno, ya estoy aquí en el estudio con una tremenda invitada, tremendo tema que tenemos para conversar. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Pilar Villacura, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Eventos y Turismo de Negocios. Gracias, Carla, por invitarme a conversar de esto que todavía nos está complicando para poder trabajar y para poder reactivarnos al 100%. Sí, para que se entienda en la casa, con quien estamos conversando también, ¿cierto? Estamos hablando de cuál es el rubro específico de ustedes, el que cubre, que son muchos, la verdad, pero que no es finalmente uno piensa turismo, cuando dice turismo piensa en, no sé, pues la nieve, el mar, no. Esto es mucho más específico. Gremial, empresario, veamos. Nosotros representamos a la industria de eventos corporativos y turismo de reuniones. Cuando hablamos de eventos corporativos hablamos de reuniones, congresos, conferencias, desayunos que se hacen en las empresas, capacitaciones. Hablamos también de fiestas de fin de año, porque también nosotros entretenemos a la gente. Sí. Y hablamos en el área de turismo de negocios, hablamos de las ferias, de los congresos internacionales y nacionales. Entonces, interesante, Pilar, porque es un mundo paralizado. Absolutamente, sí. Absolutamente. Hemos logrado trabajar, pero al 50%, la verdad, porque aún nos complican las restricciones sanitarias que nos tiene MinSal. Ya, y en cuanto a eso, ¿qué cosas han hecho o también ustedes qué sienten al respecto de este proceso? Primero que nada, nosotros sentimos que estamos absolutamente discriminados, desde el gobierno pasado a este gobierno. O sea, porque en definitiva están abriendo todos hace mucho rato que todos están pudiendo trabajar bien y nosotros no. O sea, nosotros seguimos trabajando con restricción de aforo en espacios cerrados y espacios abiertos también cuando hay alimentos y bebidas. Tenemos que entender que si hay una capacitación siempre hay un coffee, ¿no es cierto? Siempre hay un desayuno, hay un almuerzo. Y eso nos limita los aforos en definitiva. Y nosotros no entendemos el por qué seguimos restringidos, siendo que otras áreas de eventos sí pueden trabajar sin ningún problema, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, con una cantidad de público mucho mayor a la que nosotros manejamos en definitiva. Ya, y esta conversación, ¿desde cuándo la mantienen y cómo han ido evolucionando para que esto cambie? Porque claramente lo sabemos, por ejemplo, el fútbol ya son masivos y ya está abierto. Claro. Entonces, ¿por qué situaciones de muchísima menor cantidad de personas no se puede y ya siguen existiendo tantas restricciones? Lo que pasa es que no entendemos eso. Como nosotros decimos en alguna forma sarcástica, el bicho es bueno en un lado y en otros no parece, porque y te contagias en los eventos corporativos o en espacios cerrados de eventos corporativos en definitiva, pero no te vas a contagiar en un estadio, que me parece maravilloso que ya estén esas actividades o así los conciertos, pero ahí no te contagias, pero sí te contagias donde nosotros hacemos eventos. Entonces creemos que no han tomado la atención, no han considerado que nosotros el 60% lo lideran mujeres, jefas de hogar. Tú sabes que los eventos nos permite, ¿y por qué trabajamos en esto las mujeres? Porque nos permite tener más libertad para poder cuidar a nuestra familia. ¿Ah? Y esa es la realidad, o sea, por eso hay un 60% de mujeres trabajando en esta industria. Además de estudiantes, nosotros en general contratamos muchos estudiantes. Los banqueteros contratan estudiantes para que sean garzones o para que trabajen ayudando y asistiendo, ¿te das cuenta? Entonces, o sea, realmente no logramos entender y hemos tenido conversaciones desde el gobierno pasado con este gobierno, tanto con el Ministerio de Economía como con el Ministerio de Salud. Lamentablemente, ahora se fue la ministra Yarza. Nosotros ya teníamos encaminado, menos mal que está el subsecretario Cuadrado y quedó, pero teníamos encaminado para empezar a liberarnos. Mañana, 8 de septiembre, sí nos van a liberar a fase verde, pero nada nos dice que en medio de un alto periodo de venta, que recién podemos empezar a vender ahora porque no teníamos idea que podíamos empezar a vender. Lleguen y te limiten. Llegan y nos dicen, y los eventos corporativos se programan con tiempo, no se programan de un día para otro o no se pueden organizar con un mes de anticipación, se programan con tiempo. Entonces, no queremos que ahora que pasamos a fase verde, que estamos felices, pero no tenemos ventas. ¿Te das cuenta? Totalmente, es absurdo. Totalmente. Entonces, que en medio de esto nos digan, no, ¿saben qué? Pasamos de nuevo a fase amarilla y nos restrinjan con los aforos. Entonces, nosotros necesitamos realmente que nos liberen de los aforos y de las restricciones que son discriminatorias. Y nosotros somos una industria controlada, trazable, segura, profesional, que de antes
hemos registrado y acreditado a nuestros invitados. O sea, nosotros podemos hacer una trazabilidad increíble en relación a la gente que participa. Entonces, muy controlado, de hecho, muy bien controlado. Supuesto. Bueno, hay un tema ahí que uno dice que evidentemente llama la atención porque el gobierno anterior, claro, y era relación total con el empresariado, ¿cierto? El expresidente, un tremendo empresario, y hoy día el otro lado de la política, ¿cierto? Entonces tú dices, ¿por qué en un punto te restringieron en los dos? Entonces porque ahí... sabes que nosotros creemos, y espero que no sea así, pero es lo que, porque ya no podemos creer otra cosa, porque claro, ya uno especula porque ya. definitivamente nosotros trabajamos para las empresas. Nosotros creemos eso. O sea, y que para ellos nosotros nos generamos trabajo. Y te quiero decir que un evento de 500 personas genera el mismo trabajo y la misma cantidad de empleos que genera uno de 10.000. Yo hago eventos corporativos y además hago eventos masivos. Por eso te digo claramente la cantidad de gente que yo contrato para un evento de 500 y para un evento de 10.000 masivos. Sí. Entonces, nosotros generamos mucho empleo. Y pagamos buenos sueldos además. Entonces, ese punto, ¿sabéis que es súper importante? Y qué rico que entramos en esta conversación porque primero, en algún punto a nosotros, que somos, imagínate, nosotros vivíamos muchos años, nuestro activo gigantescos eran los eventos, las empresas, y eso se acabó para todo el mundo artístico. Para todos se nos acabó mucho tiempo y eso fue un costo que fue muy alto para todo este medio, que es un medio que en algún punto también hay un mundo que creen que es como el mercado negro, que como que no figura. No. Y es un mundo que tiene muchísima actividad y fue un costo alto el que se pagó. Y hoy día recuperarlo es fundamental porque también no solamente trabajamos, claro, tú dices, ella, claro, que trabaja en la tele, no, si ya no se gana como antes, partamos de la base y trabajamos todos. Camarógrafos, productores, maquilladoras, se le da una cantidad de trabajo al área cocina, al área moda, o sea, porque los conceptos de hecho, y ahí está la labor de ustedes también como mujeres, que son personas también que con mucha creatividad y mucha imaginación a las cuales le pueden dar trabajo a mucho más gente aún. Exacto. Entonces, eso hay que verlo, no puede ser. Y ahí tú dices, es verdad que finalmente las ideologías políticas no llegan a unión, porque uno quiere una cosa y el otro se va en contra del otro, entonces al final no se activa ni por un lado ni por el otro. Lo que pasa hay es que generar ese movimiento. Es un tema grande, como dices tú. Primero que nada, qué bueno, y te lo agradezco, porque no todo el mundo de la televisión ha querido visibilizar nuestra industria. Porque a la larga no es popular, como digo yo. No es una industria popular. Entonces, todos se quedan callados. Nosotros pedimos mucho apoyo. Mira qué lata no haberte pedido apoyo a ti para que nos hubieses ayudado. Pero, como tú muy bien dices, yo creo, y definitivamente nosotros sabemos desde el gobierno pasado que esto era un tema político. Que nosotros no nos abrían los aforos y no nos abrían las restricciones por un tema netamente político. Nos lo dijeron y fueron súper sinceros en el gobierno pasado. Y en la verdad que independiente que hemos tenido harto apoyo del Ministerio de Economía, y tengo que reconocerlo, el ministro Grau, hemos tenido infinidad de reuniones, participamos en las mesas de economía, pero a la larga no depende de ellos que nos dejen trabajar. Claro. Depende definitivamente de MinSal. Y MinSal yo creo que es hora que entienda que ya no que ya no puede seguir con restricciones. El público en general está totalmente reacio a las restricciones. Yo creo que ya tienen que enfocarse en entregar una mejor información de lo que tienen que hacer, comunicación de riesgo que se llama, y tienen que empezar a ver a los rezagados. Y si no se quieren vacunar los rezagados, bueno, es libertad. Nosotros no podemos obligar, pero nosotros como industria sí pedimos el pase de movilidad por un tema porque trabajamos con empresas. Y las empresas no van en contra de la norma. Y eso lo tenemos nosotros súper claro. O sea, nosotros hemos sido impulsores, Carla, de la vacunación y de la, de la ventilación, de la medición del CO2, del pase de movilidad. Hemos sido impulsores desde el momento que se empezó a vacunar toda la población. Entonces, no logramos entender, y que en un momento dado, en la última reunión que tuvimos con el subsecretario Cuadrado, yo le dije que yo estaba media celosa con él,
porque en definitiva nunca nos había felicitado como felicitó a la gente del estadio porque tiraron un lienzo. ¿Te das cuenta? Y nosotros llevamos 2 años promocionándolo y no han hecho nada por nosotros, porque esa es la verdad. Esperamos que el Subse Cuadrado hoy tome las riendas del cuento y realmente trabajemos para fase amarilla. Ya mañana yo agradezco que estamos en fase verde, pero no queremos volver a fase amarilla y no poder y seguir con las restricciones y seguir trabajando con incertidumbre que es inviable. Ahora, Chile, de hecho, ha tenido, esta conversación ha existido en muchos ámbitos, el tema de las restricciones que tiene Chile, que son muchísimas, altas, y en un punto nos jactamos de cómo se manejó la pandemia, ¿cierto? En este país le dio un premio, bueno, en cuanto a salud, cómo ha estado, cómo ha funcionado las camas UCI, cómo funcionó, ¿cierto? El lado, ¿cómo se llama? El lado del gobierno unido con el otro lado, digamos. Entonces, como que las cosas se unieron y funcionaron. Pero yo creo que ya es momento de que, evidentemente, las restricciones hay que bajarlas, porque si no, no se avanza. Y esta conversación que estamos teniendo, lo que tú nos estás contando, que, ojo, no se había visibilizado para nada, porque es un mundo poco popular. Es poco popular. Sí, pues hemos tenido entrevistas, nos han tratado de apoyar en varios medios, pero en definitiva no es popular. Sí, ese es el punto. No es popular y la gente no, o sea, la gente no sabe que nosotros, y yo creo que los que trabajan en nuestro medio sabemos que generamos mucho empleo. O sea, que al estar paralizados, nosotros no estamos paralizados, nosotros que somos la cara visible, sino que hay una seguidilla de empleos que nos estamos dando porque no lo podemos generar. Entonces, la incertidumbre tiene que pasar. Nosotros ya tenemos que pasar a una etapa que, siendo los más vacunados de casi todo el mundo, somos los terceros, si no me equivoco, la otra estaba mirando. O sea, no puedo entender que en todo el mundo ya están sin restricciones, están trabajando normalmente. Hay lugares donde la mascarilla, de hecho, se ríen, o sea, es como que, pero ¿cómo tanto, tan exagerado? De hecho, cuando todos, no sé, tú estás con algún amigo y viajaron, llegan vuelven y dicen, de verdad estamos viviendo en una situación que no es real, no es así en otros lados, las cosas avanzan, se está trabajando para que las economías se fortalezcan. O sea, mira, y la verdad que en otros países hay menos vacunación en dosis de refuerzo que acá en Chile. Entonces, yo creo que independiente que creo en la vacunación, creo que nos ayudó mucho la vacunación, creo que ya tenemos que pasar a decir que esta es una enfermedad endémica. No podemos, como la influenza, que en un momento dado causó estragos, pero después ya pasó. Porque si no, nos vamos a quedar pegados. Y nosotros hoy en día necesitamos reactivarnos económicamente por todas las familias chilenas. O sea, viene una inflación. Nosotros tenemos que pagar deudas porque tuvimos 2 años. Acuérdense que nosotros paramos en el estallido social. Nosotros no paramos para la pandemia, nosotros paramos en el estallido social antes. Sí. Entonces, necesitamos reactivarnos y necesitamos reactivarnos como país, empezar a caminar, ya a trabajar para poder empezar a emprender nuevamente, porque el emprendimiento es el que genera el mismo trabajo que las grandes empresas. Y ahí está la unión que nosotros hacemos. De hecho, ahora en la mañana estábamos con Cristóbal Gamboni, conversando, que es un economista, y hablábamos, bueno, hoy día el Banco Central hizo un anuncio nuevamente, ¿cierto? Se alzan las tasas, que se entiende para qué, pero claro, pero la gente que no tiene plata, la gente que está parada, las situaciones como esta, uno necesita una ayuda ya. Y estas cosas son situaciones que se pueden solucionar ahora. Entonces son cosas que sí requieren una activación ahora ya. Que son conversaciones que es importante escuchar, saber, por eso en qué van las conversaciones de ustedes. Mira, el alza de tasas en crédito obviamente que nos afecta, porque cada vez vamos a tener que, en relación a los créditos que tomamos, que a la larga a nosotros como industria fuimos bien marginadas de los FOGAPES, en definitiva, porque era una industria que no sabía cuándo iba a volver. Y los bancos, por muy buenas personas que puedan llegar a ser, que no quiero decir nada, si no me van a odiar. Eso es lo único que les ha ido muy bien y está bien. Les ha ido maravilloso a ellos en pandemia. Pucha, me alegro por ellos, te das cuenta, pero nosotros que somos sus clientes, no nos ha ido tan bien y a la larga no hemos tenido el apoyo de parte de ellos, que sí teníamos cuando estábamos bien. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora nosotros tenemos que pagar nuestras deudas y va a ser complejo. Va a ser complejo porque nosotros le decimos al ministro Grau, y eso lo hemos dicho también en muchas de las reuniones, que como emprendedores, porque nosotros tenemos que entender que somos emprendedores.
Y los emprendedores no funcionan como las grandes empresas que tienen espaldas y que el banco igual las apaña, como Claro, digo yo. como el emprendedor A los no. emprendedores nosotros tenemos que salir adelante solos. Y si a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, no nos dan créditos, como pasó en la pandemia, tenemos que endeudarnos con nuestras cuentas personales. Tenemos que endeudarnos con las tarjetas de crédito, con las líneas de crédito, con todo lo que tenemos a mano para poder Exactamente, sobrevivir sí. durante este periodo, casi 3 años, imagínate. Entonces, cuando dan FOGAPE, te ponen distintos tipos de restricciones, que no puedes ocuparlo para esto, que no puedes ocuparlo para esto otro, o cuando te dan un beneficio, cuando te pasa plata, Cercotec o Corfo, te dice tú puedes pagar esto otro, pero nunca se han puesto en el caso de las MIPYMES que han tenido que endeudarse con las cuentas personales. Porque dicen, no, porque es tu cuenta personal. Yo le digo, oye, pero si al final, lamentablemente, en las MIPYMES, esta cuestión de cuenta personal y empresa es lo mismo. Porque los dueños son los que mantienen. Entonces, nosotros necesitamos también en ese sentido que nos ayuden la banca. Yo creo que no va a ser la banca tradicional y eso lo tenemos claro. No, hoy día existen también distintas fórmulas también de pedir ayuda, que gracias a Dios ya no solamente sigue siendo la banca porque ya no se accede. No, y está muy complejo. Ahora queremos que les vaya bien porque queremos que a todos nos vaya bien. Y yo en un punto, bueno, te agradezco mucho esta conversación, porque ya estamos Gracias. terminando, pero yo creo que en un punto que es interesante hacer visible esta parte, y sí creo que somos muy ingenuos, porque yo sí creo que lo entienden y lo saben, que es obvio que si uno no puede, se endeuda, y todo lo que estamos viviendo económicamente la clase media, ¿cierto? Los que de verdad y que son el movimiento económico del país y que supuestamente quieren que se levante. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas ya. O sea, hay que eso es lo que reactivarse ya y dejar de... Exactamente. O sea, yo digo, yo soy feliz yendo a reuniones. De hecho, el jueves voy a ir a una hacienda Claro, de qué nuevo, entretenido, pero ya. a la larga yo digo, de repente Basta. digo, ¿para qué seguimos en Sí, reuniones? Yo sí, digo, ya, pues, sí. pongámonos las pilas y empecemos a actuar. Bueno, O que sea, te vaya, y eso es lo que queremos, que te vaya increíble. Un de millón verdad. de gracias Muchas por gracias. invitarme. Y muchas gracias por poder visibilizar esta industria tan importante. Y gracias a ti por invitarme. Nos volvemos a encontrar pronto. Gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más emprendidos.